que el Señor les bendiga. Una vez más, para mí es un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué bueno verlos a todos, ver amigos, hermanos también que nos han venido a visitar. Bienvenidos por aquí a la casa del Señor. Es un gusto poderles tener en medio nuestro igualmente. Mis hermanos, hoy estamos continuamos con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y en esta ocasión nos corresponde mirar el capítulo número 4. Así que les invito allí para que puedan acompañarme en la lectura de la porción que vamos a escuchar en este día. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8, que es el texto que hoy nos corresponde, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. El solemne encargo de predicar la palabra es el título que le he dado a este sermón en este día. El solemne encargo de predicar la palabra. Mis amados hermanos, en este día, si ustedes se pueden dar cuenta, entramos en la recta final de lo que es esta segunda carta de Pablo a Timoteo, y considero yo que sería bueno refrescar a grosso modo un poquito lo que hemos visto a lo largo de estas enseñanzas. Y si ustedes recuerdan, cuando iniciamos con Primera de Timoteo, habíamos dicho que probablemente esta fue una de las últimas cartas, o por no decir la última carta que el apóstol Pablo escribió, ya que en ese momento él estaba encarcelado en Roma, estaba condenado ya a morir, y estas fueron las últimas palabras que él dirigió hacia Timoteo para animarle, para que él tomara la estafeta y continuara con la proclamación y la predicación del Evangelio, ya que Pablo iba a morir. Y cuando nosotros estuvimos analizando todo esto, la pregunta que estaba por detrás era: ¿es que Timoteo estaba preparado para asumir este cargo, esta responsabilidad tan grande que el apóstol Pablo le estaba dejando? ¿Estaría Timoteo preparado para esta encomienda? Bueno, en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, vimos que Dios usó todo para preparar a Timoteo, y en primer lugar él usó a una familia piadosa, ya que fueron su abuela y su madre quienes lo instruyeron a él desde su niñez, y él pudo ver en ellas ese testimonio de dos mujeres entregadas al Señor. Pero también Dios usó al mejor maestro y mentor que podría haber existido, al apóstol Pablo, quien cuando lo tomó con él se lo llevó a sus viajes misioneros y le instruyó en el camino también para prepararlo para esta obra. Pero sobre todo, habíamos dicho que Dios le había dado a Timoteo la presencia, el poder y los dones del Espíritu Santo para ejercer con esta labor. Así que podemos decir que sí, Timoteo estaba preparado para seguir con esta encomienda que se le estaba dando. Ahora, si ustedes recuerdan igualmente, en el capítulo 1, versículos 8 al 18, vimos esa primera encomienda y Timoteo tenía que proclamar el Evangelio. Timoteo no tenía que avergonzarse de las cadenas de Pablo y debía entender que proclamar el Evangelio, que predicar la verdad, hablar la verdad, tiene sus riesgos.
porque el Evangelio no es popular y seguramente cuando tú prediques el Evangelio, cuando abres la verdad, vas a tener persecución. Esto traía consigo entonces dos cosas a la vida de Timoteo. Por un lado, traía la tentación de que Timoteo se apartara del Evangelio por temor a las represalias y a las cosas que les estaba sucediendo en aquel entonces, cárceles, muertes, azotes. O también podía tener la tentación a acomodar el Evangelio a su manera para llegar a su audiencia, para que ellos se sintieran cómodos y no se sintieran tan acusados con el mensaje del Evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice en el capítulo 1, verso 13, retén la norma de las sanas palabras que de mí oíste. Es decir, no cambies lo que has escuchado, no lo cambies, predica, retén lo que has aprendido y predícalo de la misma manera. Vimos en esa encomienda también que el apóstol Pablo le dijo, sufre penalidades como un buen soldado, quien renuncia a las comodidades para ejercer un buen servicio. Le dijo también que se esforzara como un atleta que se despoja de todo para poder correr la carrera y llegar hasta el final, hacia la meta. Y también le dijo que siguiera el ejemplo de un agricultor, quien cosecha la semilla y espera pacientemente hasta que el Señor dé el fruto que tiene que dar. Luego en el capítulo 3, vimos cómo Pablo también le advirtió que vendrían días malos, días peligrosos, debido a que se iban a levantar hombres malos que se amarían más a sí mismos que a Dios. Y lo peor de todo es que estos hombres tendrían una apariencia de piedad y se iban a camuflajear dentro de la iglesia para engañar a muchos. Entonces es en medio de ese contexto de tiempos peligrosos, de hombres hipócritas, la encomienda que Pablo le da. Y le dice, tú Timoteo, sin embargo, persevera y persiste en lo que has aprendido. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Recuerda que tienes el buen testimonio de tu madre y tu abuela. Recuerda que yo fui quien te instruyó, le está diciendo Pablo. Y sobre todo, recuerda que si tú predicas la palabra solemnemente, solamente la palabra es suficiente para preparar a todo hombre de Dios para toda buena obra. Entonces, con esta pequeña introducción y recordatorio de lo que hemos visto, pasemos a considerar, mis hermanos, hoy he preparado 2 puntos. Habitualmente siempre preparo 3 puntos, pero esta vez he preparado 2 puntos y les advierto que serán 2 puntos extensos, pero no tanto, para que no se me aburran, pero es muy necesario e importante ir mirando ciertos detalles que este texto tiene, mis hermanos. Entonces, el primer punto para los que apuntan, predica la palabra en todo tiempo. Dice ahí el versículo 1 y 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Según el texto, mis hermanos, la solemne encomienda que Pablo le hace a Timoteo es que predique la palabra, que Timoteo no deje de proclamar la verdad como un heraldo que se sube en un lugar alto y pregona públicamente la verdad de las Sagradas Escrituras. Ustedes recuerden una vez más, en el contexto habían hombres depravados que estaban enseñando el error, y lo más terrible es que muchos de estos supuestamente cristianos que estaban escuchando los estaban teniendo comezón de oír la verdad y se estaban apartando de la verdad para seguir el error de esos hombres, de esos palabreros quienes los estaban desviando de la verdad. Y Timoteo entonces tenía que mantenerse predicando la verdad, porque solamente predicando la palabra de Dios él podía sacar a muchos de ese error. Ahora yo quiero que noten que esta encomienda es muy solemne, porque el apóstol Pablo pone a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que Timoteo tenía que hacer. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, porque todo pastor o líder o predicador que se pare detrás de un púlpito, que tome su Biblia para predicar, para exponer a su audiencia, debe estar consciente de esta verdad, de que quienes están sentados en primera fila escuchando lo que tú estás hablando son Dios y su Hijo Jesucristo, porque estás hablando su palabra. Y esto debe pesar en nuestros corazones y traer conciencia de que es una grande responsabilidad, pero también es un grande privilegio predicar, pero es una grande responsabilidad, ¿no les parece?
Y todo predicador debe tener consciente esto. Ahora, aunque esta solemne encomienda debe ser esencial para todo predicador, para todo maestro, para todo líder que enseñe la palabra del Señor, también, mis hermanos, no debemos olvidar que esta solemne labor, que este encargo solemne, también es para la iglesia. Porque ¿cuál es el contexto general de estas cartas que Pablo envía? Que la iglesia, es a la iglesia a quien Dios ha comisionado como columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? Entonces nosotros como iglesia, así mismo como los pastores, como los maestros, debemos proclamar la verdad del Evangelio sin diluirla. Debemos compartir el Evangelio, la extensión del reino a las vidas de las personas que nos escuchan, tomando en cuenta que estamos hablando delante de Dios y de parte de Dios. Muy interesante. El Señor, mis hermanos, nos ha comisionado la labor de hacer discípulos, predicando el Evangelio, bautizando a los que creen, enseñando a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado según Mateo 28:19. Entonces, no solo los pastores, sino que también la iglesia en su totalidad tiene y debe estar comprometida con esta solemne labor de predicar la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Timoteo tenía que predicar? El versículo 2 nos dice, le dice que le encarga solemnemente que predique la palabra. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que conlleva predicar la palabra? Bueno, el texto se define a sí mismo, así que yo quiero que miremos algunos sinónimos en algunos versículos para entender qué es lo que Timoteo tenía que predicar, qué es lo que Pablo tenía que predicar y por qué tenía que predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Esto significa que Timoteo debía cuidarse de adulterar la verdad, de no añadir ni quitar nada conforme a lo que le había sido enseñado, aunque tenga la presión de algunos que alrededor de él sí lo estaban haciendo. Porque seguramente las personas que rodeaban a Timoteo, que tal vez estaban con él, se estaban apartando, como dice Pablo, porque tenían comezón de oír la verdad, y se estaban yendo con estos falsos maestros, y las iglesias de esos falsos maestros estaban llenas, estaban abarrotadas. Y seguramente Timoteo podía tener la tentación de querer cambiar el mensaje para que esas personas vinieran. Entonces, el apóstol Pablo le dice que predique la palabra, porque la palabra de Dios es la sana doctrina. Ese es el sinónimo que le da Pablo a la palabra de Dios. Es sana, porque la sana doctrina va a traer una sanidad espiritual para aquellas personas que le escuchan. En el versículo 4 le dice, y apartan sus oídos de la verdad. Aquí otro sinónimo de lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente tiene sinónimo de sana doctrina, sino que también tiene un sinónimo de verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y Timoteo, así como todo pastor y toda iglesia de Dios que ama y tiene misericordia del perdido, debe predicar la verdad sin adulterarla, sin cambiarla, porque solamente escuchando la verdad es que Dios puede hacer libre al pecador que está muerto en sus delitos y pecados y encadenado a esos pecados. Predicando la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Timoteo tenía que predicar la verdad. Luego en el versículo 7 dice el apóstol Pablo ahí, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Aquí la fe, mis hermanos, no se refiere al acto de creer, sino que aquí es o se refiere al cuerpo de doctrina o de enseñanza que Timoteo había recibido por parte del apóstol Pablo. Es a lo que nosotros le llamamos el Evangelio. Eso se refiere al cuerpo de doctrina. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dio los requisitos para los diáconos, en 1 de Timoteo 3:9, mire uno de los requisitos que un diácono debe tener. En el 1 de Timoteo 3:9 dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese misterio de la fe es las enseñanzas que han recibido, las doctrinas que encierran lo que es el Evangelio. Haciendo referencia al cuerpo de doctrinas que nosotros creemos como iglesia, que están conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que él como un heraldo predique la palabra, se está refiriendo a la sana doctrina, porque solo ella promueve la verdad. Se está refiriendo a la verdad, porque esa es la verdad absoluta de Dios. Y se está refiriendo a la fe o al cuerpo de doctrina,
que Pablo le comunicó a Timoteo, es decir, el Evangelio. Evangelio o buenas nuevas, las cuales Timoteo había sido instruido desde su niñez. Evangelio, cual Pablo lo instruyó, y ahora era su responsabilidad tomar su lugar, predicar y proclamar de manera pública y sin temor. ¿Y saben qué es lo precioso de esto, mis amados hermanos? Que el Evangelio que nosotros estamos llamados a predicar, el Evangelio que es el Evangelio que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo transmitió a sus discípulos. Cuando Pablo escribe sus cartas, siempre recuerda esto. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, 23, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os enseño. En 1 Corintios 15:3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Toda enseñanza que Pablo predicaba, lo que él venía a decir, era porque él lo había recibido de parte de Cristo. No era que él se estaba inventando nada como hombre. ¿Y cómo sabemos esto? Que él recibió esta revelación por parte de Cristo. Gálatas 1, del 11 al 12. Gálatas 1, del 11 al 12. Nuevamente el apóstol Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Cristo mismo se le presentó al apóstol Pablo durante esos 3 años que fue llevado, dice, a Arabia, y que recibió la revelación directamente dada del Cristo resucitado. Y es ese mismo evangelio que Timoteo debía predicar, y es el mismo evangelio que nosotros debemos predicar. Es la palabra de Dios. Mis hermanos, este evangelio precioso que nosotros hemos recibido es una enseñanza que fue transmitida por nuestro bendito Salvador, y ese mismo evangelio es el que nosotros estamos comprometidos a proclamar solemnemente. ¿Y cómo debemos hacerlo entonces? Bueno, en el texto podemos ver que el apóstol Pablo nos da 4 formas de cómo podemos o debemos predicar el evangelio. Y el primero es con un sentido de urgencia. Mire ahí el versículo 2, parte del versículo 2 le dice, insta a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y por qué es urgente proclamar el evangelio? Porque lo que está en juego son las almas de las personas que te están escuchando. Son las almas de las personas que te rodean. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16? Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El alma que Dios ha puesto en todo hombre viviente es eterna, mis hermanos. Y es esa alma la que está en juego, y es por eso que Timoteo debía predicar la palabra de Dios conscientemente y con solemnidad y con un sentido de urgencia. El hermano Paul Washer cuenta en una ocasión que una persona se le acercó y le dijo, hermano Paul Washer, yo quisiera que usted me explique por qué los pastores muchas veces cuando están predicando en el púlpito alzan la voz y se emocionan y gritan como que si estuvieran desesperados. Y el hermano Paul Washer le dijo, imagínate tú que te levantas a las 3 de la mañana y de pronto te das cuenta que el edificio entero donde tú vives está ardiendo en llamas. Tus hijos están acostados en cama durmiendo, tu esposa está roncando y todo el mundo está durmiendo y solo tú te percatas de que el edificio está en llamas. ¿De qué manera tú irías a decirle a esa gente que se está quemando el edificio? No creo que vayas y le digas, vecino, disculpe, puede salir. Tú vas a salir gritando, ¡hay fuego! ¡Se está quemando la casa! ¡Salgan todos! Y en ese mismo sentido, mis hermanos, teniendo esto en mente, cuando nosotros recordamos lo que la palabra de Dios nos enseña, que el día que Cristo vuelva, va el mundo entero a ser destruido completamente, quemado completamente, ¿de qué manera nosotros podemos predicar la palabra? Nosotros que tenemos la verdad, que somos conscientes de esto, nosotros que tenemos este llamado y entendemos que las almas de los que nos rodean son eternas, ¿cómo nosotros no vamos a predicar de esa manera, de una manera urgente? Te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes de tus pecados. La ira de Dios va a caer sobre tu vida si tú continúas pecando en contra de Dios y no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador.
Ese es un mensaje urgente que nosotros debemos proclamar. Yo les he dicho en varias ocasiones, y yo quiero repetir una vez más a ustedes, cada uno de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que necesitan escuchar el Evangelio. Si tú eres cristiano, tú tienes esa responsabilidad. Tú tienes un compañero de trabajo, o un compañero de colegio, en este caso los jóvenes, que de aquí a unos años esas personas estarán en el infierno, pagando por la deuda de sus pecados, a causa de sus pecados, pero a causa de tu irresponsabilidad por no haberles predicado el Evangelio, por no haberles compartido la verdad. Se cuenta la anécdota que hace unos años atrás, en la ciudad o en el país de Londres, donde nos visita nuestro hermano Aldo, que un predicador le preguntó a un actor de teatro, le dijo: ¿por qué crees tú que la gente va más al teatro que al cine? ¿Por qué tú crees que la gente va más al teatro o al cine que a la misma iglesia? Le preguntó. Y este hombre le respondió, le dijo, porque cuando van a ver una película o van a ver una obra de teatro, ellos ven actores actuando como si fuera verdad lo que están haciendo. Pero cuando van a la iglesia, van a ver personas que dicen tener la verdad, pero que viven como si fuera una mentira y no la creyeran. Es por eso que la gente no va a la iglesia. Porque hay cristianos que no están viviendo la verdad que están predicando. Y la gente no quiere creer y no quiere venir a la iglesia. Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que nosotros podamos ser fieles, no solamente en predicar la verdad, sino en vivir esa verdad cada día en nuestras vidas. Dios nos ayude. Dice el teólogo Richard Baxter, un teólogo del siglo XVII, permite que las almas vean que tú estás seriamente involucrado en lo que tú haces. Es decir, que ellos perciban en ti que tú crees y estás convencido de lo que estás enseñando. Permite de esta manera, cuando tú compartes el Evangelio, que tú mismo estás convencido de esa verdad que tú estás enseñando. Volviendo a nuestro texto, mis hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y viene la pregunta, ¿qué significa esto, Pablo? ¿Cómo yo predico a tiempo y fuera de tiempo? ¿Será acaso que yo debo dejar de trabajar porque ahora mi llamado es predicar el Evangelio y debo dedicarme a predicar a mis compañeros, a todas partes donde esté? ¿Y debo dejar mis labores? ¿Será que debo dejar de estudiar? Dirá un jovencito, y ahora tengo que dedicarme a predicar el Evangelio, no me importa los estudios, no me importa nada, tengo el llamado de predicar. Detente un momento. Esto no es lo que significa. No te excuses con este texto, sacándolo de contexto, para tener el pretexto de vivir una vida de holgazanería. No quiere decir esto. El punto de estas palabras es que predicar el Evangelio es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto urgente. Y lo primero que debes recordar es que si tú eres cristiano, tú predicas con tu testimonio. Tú no puedes abandonar tu trabajo o descuidar las labores que tienes de trabajo o de escuela, de colegio, para ponerte a predicar el Evangelio, porque entonces estás dando un mal testimonio del Evangelio y las personas no te van a escuchar. ¿Qué quiere decir entonces predicar a tiempo y fuera de tiempo? Que en todo momento que tú tengas el tiempo, la oportunidad, comparte el Evangelio. Si tú estás sentado en la hora de comida con un compañero de trabajo y quieres compartirle el Evangelio, no saques tu teléfono y te pongas a ver Facebook, compártele el Evangelio. Si tú estás en el colegio y te sientas al lado de un compañero en la cantina, no te pongas a ver TikToks, compártele el Evangelio. Eso es lo que quiere decir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se entiende, mis hermanos? Pablo le dice entonces también a Timoteo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y aquí podemos notar algo muy importante, que esta enseñanza, mis hermanos, la palabra de Dios, esas sanas palabras del Evangelio, se pueden compartir de diferentes maneras, dependiendo de la persona y del momento, la circunstancia en el que se encuentren. No estamos diciendo que se va a cambiar el mensaje del Evangelio, lo que estamos diciendo es que hay maneras y formas de presentar el Evangelio. Por ejemplo, esa misma verdad en ocasiones puede ser presentada redarguyendo a aquellos que tienen ideas incorrectas acerca de Dios. Tú tienes que redarguir a esas personas para que se vuelvan de ese error acerca de su mal conocimiento de Dios. A veces, esta misma verdad del Evangelio debe ser presentada como una reprensión o como una amonestación de aquellos que andan desordenadamente. Tienes que amonestarlos. Estás conduciéndote de una manera desordenada. Debes de arrepentirte.
Y a veces ese mismo evangelio debe ser presentado exhortando y animando a aquellos que están desanimados, a aquellos que tienen el ánimo por los suelos, sin fuerzas. Tú no puedes ir a exhortarlos, tú tienes que ir a animarlos, a recordarles las verdades del evangelio, la esperanza que tenemos en Cristo. Hay diferentes maneras de cómo presentar el evangelio. El mismo evangelio, la misma verdad, dependiendo del momento y la circunstancia, debe ser presentado por medio de redarguir, exhortar, corregir o reprender. Y para eso se necesita de discernimiento, para saber cuál es el contexto, cuál es la situación, qué es lo que esa persona está atravesando, para entonces yo predicarle el evangelio. Por ejemplo, cuando tú compartes con un hermano que está con los ánimos en los suelos, lo menos que esa persona necesita es que tú le vayas a decir que es un pecador. Esa persona necesita que tú le recuerdes la verdad del evangelio. No necesita que tú lo corrijas. Primero ayúdalo a que se levante, a que cree en Cristo, que ponga su confianza en Él. Asimismo, si algún hermano se está conduciendo inapropiadamente, no necesita que tú le compartas las promesas del evangelio. Lo más que necesita esa persona es que tú lo compartas lo que la palabra de Dios dice si no se arrepiente. Es decir, que tú debes predicarle las amenazas que el evangelio dice a las personas que no creen. Diferente manera, el mismo evangelio. Pero en todo caso, mis hermanos, el evangelio sigue siendo el mismo. Simplemente necesitamos discernir con sabiduría para poder presentarlo. Y ahí es donde debemos orar, debemos pedirle a Dios dirección y que sea el Señor quien nos guíe a hacerlo. Amén. Por otro lado, el que predica la palabra debe hacerlo de una manera paciente. Dice Pablo, con toda paciencia y doctrina. Es decir, que no se debe forzar a una persona a creer en el evangelio, ni con amenazas, ni con forcejeos, como pasó en la época de la Inquisición o en el apogeo católico, que las personas venían, los curas, los papas, los sacerdotes, y venían a la gente a amenazar para que ellos se pudieran convertir al catolicismo. No se debe usar de manipulación apelando a las emociones, como ha pasado en muchos púlpitos, para que al final muchas personas vengan, se acerquen, hagan una oración del pecador y creas que tu iglesia está llena. No debe haber manipulación al momento de predicar la palabra. Nuestra responsabilidad es predicar con urgencia y esperar con paciencia que sea el Señor quien haga la obra en sus corazones. No nos corresponde forzar el fruto a nosotros, mis hermanos. No nos corresponde presentar el evangelio así de esta manera, sino con fidelidad, con paciencia, con urgencia, pero tener paciencia, así como el labrador se siente a esperar el fruto que él ha sembrado, porque el fruto lo da Dios, no lo damos nosotros. Amén. Como alguien dijo, encárguese usted de los perdidos, que Dios se va a encargar de sus escogidos. Él es el que va a rescatarlos, Él es el que va a llamarlos. Amén. Entonces el evangelio debe ser presentado con urgencia, de manera sabia, entendiendo el contexto y las circunstancias, con paciencia, y por último debe ser presentado de manera inteligente. ¿Por qué digo esto? El apóstol Pablo, versículo 2, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Instrucción, y para predicar con instrucción debes tú estar instruido para poder presentar el evangelio. Porque esta palabra instrucción también significa enseñanza, es decir, el evangelio debe ser proclamado, pero también debe ser explicado por aquellos que lo están proclamando, y debe hacerse de una manera correcta y ordenada para que el que te escucha lo pueda entender y no termine más perdido que tú. ¿Verdad? Es de esa manera que debe hacerse. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nosotros tenemos un ejemplo de esto. Acompáñenme ahí, mis hermanos, a Hechos 8, yo sé que ustedes conocen esta historia. Hechos 8, versículos 29 al 39. ¿Recuerdan a un evangelista llamado Felipe? El Señor le dice, ve a un lugar, lo lleva, es teletransportado de una manera sorprendente, y dice que llega allí a ese lugar donde estaba un eunuco que estaba en la carretera. Y mira lo que pasó allí. Hechos 8:29. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, al eunuco que estaba dentro. Le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña?
y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, y ustedes lo conocen. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y mire el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que Felipe le instruyó, que le enseñó correctamente? Por la respuesta que da el eunuco. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Le enseñó o no le enseñó bien Felipe? Le enseñó el evangelio correctamente, para que él pudiera entender, porque el eunuco no entendía. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Entonces, el evangelio debe ser presentado también de una manera inteligente, de una manera correcta, para que el que te escucha pueda entenderlo. Esto, mis hermanos, obviamente debe ser un reto para todos nosotros. No solo para los pastores, sino también para toda la iglesia. Si tú eres cristiano, forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debes instruirte, debes conocer, debes manejar con precisión las escrituras para que cuando alguien te pregunte, tú sepas cómo enseñarle al que no entienda. Y si no, te recomiendo un libro que escribió nuestro amado hermano R.C. Sproul, que ya está en la presencia del Señor, que se llama Todo cristiano es un teólogo. Tú debes conocer a Dios, tú debes conocer la palabra, debes instruirte para que la puedas presentar a aquellas personas a quienes tú les quieres predicar. Con esto entonces concluimos este primer punto, mis hermanos. El llamado de predicar o proclamar la palabra no es solamente para los pastores, sino para toda la iglesia. Porque toda la iglesia es columna y sostén de la verdad. Ahora, hermanos, ¿se dieron cuenta cómo predicar la palabra implica solemnidad? Porque estás hablando de parte de Dios y delante de Dios. También demanda instrucción, conocimiento, pero sobre todo fidelidad. No hay que cambiar el mensaje que hemos recibido. ¿Y por qué? Por qué nos lleva a nuestro segundo punto. Y nuestro último punto, les prometo. ¿Por qué Timoteo debía cumplir con este solemne encargo? En modo de pregunta, es mi segundo punto. ¿Por qué Timoteo tiene que cumplir con este solemne encargo? Versículos del 3 al 8. Primero, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio, Timoteo, en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su segunda venida. ¿Recuerdan, mis hermanos, lo que estudiamos esta tarde? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, el joven pastor Timoteo debía predicar la palabra bajo estos principios que acabamos de analizar, primeramente porque Cristo vuelve pronto. Y eso lo vemos en el primer versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo es una enseñanza y es una esperanza que nosotros tenemos y que la encontramos preciosamente en las Escrituras. Ahora, este anuncio del regreso de Cristo tiene dos noticias que nosotros debemos compartir. Una noticia buena, pero una noticia mala también. Y es buena o mala dependiendo en qué lado de la línea tú te encuentres. Si tú eres cristiano, tú estás anhelando su venida.
Cuando esto acontezca será un momento glorioso, será un momento maravilloso, porque ahí se va a realizar completamente nuestra redención. Completamente seremos liberados de este pecado que todavía nos asedia. Y será un momento glorioso ver a nuestro bendito Salvador viniendo en las nubes a buscar a su pueblo. Miren lo que dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esa salvación que Dios planeó en la eternidad, mis hermanos, fue lograda por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y ha sido prometida para todo aquel que cree. Y va a tener su culminación el día que Cristo regrese en gloria a terminar de una vez con todo esto. Romanos 8, 22, 23, miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es algo que el cristiano anhela, que Cristo vuelva. Todos los días debemos recordar esto. Cristo vuelve, puede venir hoy. Y yo les decía a los hermanos en el estudio, esto el Señor lo hizo sabiamente, porque esto nos ayuda a estar a nosotros cada día preparados, preparándonos cada día, buscando la santidad en el Señor, buscando la presencia del Señor, porque no sabemos cuándo va a ser el día ni la hora que el Señor vuelva. Pero el Señor vuelve, y eso es seguro. ¿No es esto una buena noticia, mis amados hermanos? ¿Están ustedes anhelando esta maravillosa segunda venida de Cristo? ¿O ya se amoldaron a este mundo, se quitaron la vista del futuro glorioso que nos espera y están acomodados en esta tierra? Yo espero que no. Yo espero que usted esté puesta la mirada en Cristo, esperando ese momento glorioso, anhelando que Cristo vuelva. Pero dijimos también que la segunda venida de Cristo es igualmente una mala noticia para aquellos que están al otro lado de la línea. Para aquellos que aún siguen sin obedecer las verdades del Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo que cuando Cristo Jesús vuelva, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y qué bueno que Pablo afirma esto, porque una persona puede pecar, puede vivir una vida desordenada, puede haber hecho mucho daño y morir y decir, me salvé, nadie me castigó, no fui preso, y murió esa persona. Pero cuando Cristo vuelva, vas a tener que venir a dar cuentas delante de Él. No vas a pasar, el Señor no va a pasar por alto al culpable ni al pecador. Vas a tener que dar cuentas, vas a tener que compadecer delante de Cristo. Estés vivo o estés muerto, igualmente vas a estar delante de Él. Así como el Evangelio tiene este mensaje de esperanza para aquellos que creen en Él, así también el Evangelio tiene advertencias para aquellos que se rehúsan creer. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas y se le dio la oportunidad de proclamar el Evangelio a los atenienses, dice que él se paró allí y dio este mensaje de esperanza y de advertencia al mismo tiempo. Mire lo que dice ahí en Hechos 17, versículo 30. Vaya conmigo a Hechos 17, versículo 30. El apóstol Pablo llega allí a donde estaban los atenienses. Ellos tenían unas estatuas de dioses que adoraban y había una estatua ahí, un lugar, que no había nada y ponían al Dios desconocido. O sea, ellos adoraban todos los dioses que podían. Y por si acaso, si había otro Dios que no conocían, también lo adoraban. Y decían, por si acaso. Y Pablo llega allí y les predica el Evangelio y miren lo que les dice en el versículo 30, 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, por medio de Cristo. El Señor ha establecido un día en que va a venir a juzgar a todos aquellos que están andando desordenadamente. Él va a venir a juzgar. Hermanos, estas palabras deben despertar en nosotros, los que sí hemos creído, como dije antes, esperanza. Debe despertar alegría, gratitud, anhelo por esa segunda venida de Cristo. Pero también debe provocar en nosotros tristeza.
Tristeza al imaginar que aquellas personas que serán juzgadas por el Señor a causa de su incredulidad, sobre todo si tú tienes familia cercana que no cree en Cristo y que tú no le estás predicando el Evangelio, va a ser triste ver cuando el Señor vuelva y esas personas sean arrojadas al lago de fuego y azufre. Va a ser triste ver cómo esas personas van a salir desesperadas gritando, ¡ayúdanos! Pero ya será demasiado tarde. No habrá más oportunidad, porque cuando Cristo vuelva, todas esas personas estarán gritando a esconderse de la ira de Dios. Cuando las piedras y el fuego les caigan encima, porque ya no habrá más oportunidad, mis hermanos. Y yo no me estoy inventando nada. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. No es para meterle miedo, es para que usted esté advertido de lo que la palabra de Dios dice. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, no sabemos, pero va a venir, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, cristianos? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Va a llegar ese día, y la palabra de Dios lo advierte. Día de gloria para nosotros los creyentes, pero de desesperación para aquellas personas que no creen. ¿Entienden ahora por qué predicar la palabra de Dios es un solemne encargo que Timoteo tenía y que hoy nosotros también tenemos como iglesia? Es solemne este encargo, hermanos. Es urgente, iglesia del Señor, que prediquemos el Evangelio, porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad, y el Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Debemos hacerlo, a tiempo y afuera de tiempo, donde sea que estemos. Compartamos el Evangelio, hablemos de Cristo. No nos avergoncemos del Evangelio. Ahora Pablo no solo les da una razón futura de por qué Timoteo tenía que predicar el Evangelio. Cristo viene, es verdad, esa es una razón futura y debe estar presente en cada uno de nuestros corazones, sino que ahora también le da una razón presente. Versículo 3, en el contexto de Timoteo. Timoteo predica la palabra solemnemente, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. A esas personas les estaba dando comezón o les estaba estorbando escuchar no el error, sino la verdad que Timoteo les estaba anunciando. Les estaba causando comezón, no soportaban que Timoteo les diga estas verdades que nosotros hemos estado escuchando el día de hoy. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se levantaron ellos mismos maestros, predicadores, ellos mismos, que les endulzaran los oídos, que les hablaran lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta, para ir a escucharlos. El hecho es que esto no es diferente en nuestros días, mis hermanos. Hoy en día usted puede tener a una persona, hablando de cualquier cosa, usted le habla, le comparte de fútbol, de películas, de gobierno, de todo eso. Y esa persona le va a escuchar y puede pasar horas allí. Pero cuando usted comienza a predicarle de Cristo, cuando usted comienza a predicarle del Evangelio, a decir que es un pecador y que si no se arrepiente, la ira de Dios va a venir sobre él, esa persona le va a dejar de escuchar. Va a decirle que usted está loco y se va a ir. Y no van a soportar, le va a dar picazón en el oído, yo no puedo escuchar esto, y se van a marcharse. ¿Y por qué a esas personas les molesta escuchar la verdad? Porque esas personas prefieren seguir en sus deseos y pasiones de su corazón que seguir a Cristo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las concupiscencias, el pecado? No es que me influenciaron mis amigos, no es que así aprendí. No, dice Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las que combaten en vuestros miembros? ¿Por qué el pecador peca? Porque es pecador de corazón. Nadie le enseñó, nadie le influenció. De ahí sale. La verdad del Evangelio, mis hermanos, nos confronta con nuestros propios deseos, nos confronta con nuestro pecado, y a muchos no les gusta escuchar la verdad de que somos pecadores, que delante de Dios no somos tan buenos como pensamos, y que si no nos arrepentimos, cuando han escuchado la palabra de Dios y abandonan su mala manera de vivir,
van a tener que dar cuentas delante de Dios. Pero como no quieren dar cuentas a Dios, dicen, Dios no existe, soy ateo. Como Dios no existe, entonces puedo vivir como yo quiero, porque a mí nadie me dice nada, yo vivo como yo quiero. Yo vivo en mi rumba, en mi fiesta, y nadie me tiene que sacar de allí. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera, diría un inconverso. Pero mis hermanos, eso no solo pasa afuera en el mundo. ¿Saben por qué? Porque muchas iglesias cristianas, o falsamente llamadas cristianas, están llenas y abarrotadas. Porque esas personas prefieren escuchar a los falsos maestros que les prometen prosperidad, bienestar, una vida cómoda y sin problemas en esta tierra. Pero no prefieren escuchar que debe haber una vida sacrificada, entregada a Cristo, coger tu cruz y seguir a Cristo todos los días. No les interesa la sana doctrina, no les interesa la verdad del Evangelio y prefieren escuchar algo que no les confronte con su pecado. Y por eso se marchan a esas iglesias donde son llenas y hay un montón de gente, porque están cómodos con su pecado y los pastores que están allí no les dicen nada, no hay una disciplina a las que deben ser llamados. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Mis hermanos, cuando ustedes vean esas megas iglesias llenas de gente que está perdida allí porque no conocen la verdad, no diga de ellos, pobrecitos, están siendo engañados y por eso están ahí. No, la palabra de Dios dice que ellos están ahí porque ellos mismos se han buscado esos maestros. Ellos quieren escuchar lo que les conviene, que les rasquen el oído, que no les digan cómo deben pasar por la puerta estrecha, sino que les abran la puerta ancha para pasar por allí. Entonces los culpables son ellos mismos, por estar allí en lugares donde no les predican la verdad y no les confrontan con su pecado. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, en el versículo 5, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, tú predica la palabra. Aunque a muchas personas les pique el oído de irse de tu iglesia cuando tú hables la verdad y se vayan a iglesias falsas, aunque te quedes con 2 o 3, Timoteo, tú persiste en predicar la palabra. No cambies el mensaje, no lo adulteres. No te dejes arrastrar por esos falsos maestros que estás viendo que ellos prosperan en sus iglesias y crecen. No te dejes arrastrar por ese engaño. Predica la verdad, Timoteo. Tú sufre penalidades como un hombre de Dios. No te calles, evangeliza, porque el remedio para combatir con el error no es quedarse callado, sino decir la verdad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y aunque esto te cueste que muchos se vayan y la iglesia quede vacía, Timoteo, tú cumple tu ministerio. Procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces Timoteo tenía que predicar el evangelio de manera urgente, de manera paciente, con instrucción e inteligencia. Primero porque Jesús vuelve pronto, pero además porque hay hombres y mujeres malos que van a preferir escuchar el error antes que la verdad. Y han escogido maestros conforme a sus propias concupiscencias, que no les confronten con su pecado. Pero también porque Timoteo debía predicar, la última razón presente y terminamos, porque Pablo estaba pronto a morir. Aquel hombre que Dios escogió para llevar el evangelio hasta más allá de los continentes, Pablo, quien decía y hablaba la verdad y vivía la verdad, vivía como un hombre de Dios, lo habían encarcelado y pronto iba a ser dado como libación. Y por eso Timoteo debía mantenerse firme y seguir con ese legado que el apóstol Pablo le estaba pasando. Versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía que él iba a morir. Y le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor ha prometido a todos aquellos que aman su venida. En este punto, mis hermanos, a diferencia de las prisiones que Pablo padeció durante casi todo su ministerio y que fue liberado de ellas, él sabía aquí que su partida, la hora de su muerte, estaba ya fijada. Se dice en los escritos, en los historiadores, que las personas que estaban en las prisiones en Roma tenían una entrevista con Nerón. Él iba a verlos, hablaban con ellos y le decían, tú estás sentenciado, vas a morir tal día. Y una orden que daba Nerón
no se podía revocar. Y se dice que Pablo tuvo esa entrevista, esa cita con Nerón, y ya había determinado el día de su muerte. Y por eso Pablo aquí le escribe a Timoteo, le dice, el día de mi muerte ha llegado, se acabó, no voy más. Pero algo que a mí me sorprende y admiro mucho del apóstol Pablo, mis hermanos, es como él no estaba tan desesperado por lo que le iba a pasar. Él no estaba angustiado, sino que él estaba interesado en cómo iba a quedar la iglesia del Señor. Es por eso que le da estas recomendaciones de ánimo a Timoteo y le dice, Timoteo, no te calles, Timoteo, sigue adelante, y lo anima para que él continúe llevando esta solemne encomienda una vez el apóstol muera. Él estaba interesado en la iglesia del Señor y en la obra de Cristo, ni siquiera en que iba a ser cortado la cabeza. Sorprendente este hombre Pablo, ¿eh? Y Pablo, mis hermanos, es impresionante. Él resume su ministerio y dice, yo he peleado, yo he corrido, yo he vencido, recordándonos esa ilustración, ¿se acuerdan del atleta, del soldado y del sembrador? Sin duda alguna, mis hermanos, el apóstol Pablo es un hombre digno de imitar. Es un hombre digno de imitar. Fue un hombre que entregó su vida por completo al servicio de Dios. Sufrió penalidades por la causa del evangelio como ningún otro. Lo perdió todo, lo despojaron de bienes, de nombre, de hogar, incluso le destruyeron su cuerpo porque murió decapitado, cortado la cabeza. Pero aún así, sabiendo todo eso, Pablo dijo, yo he ganado la carrera, he llegado hasta el fin. ¿Saben por qué? Porque yo he guardado la fe. Me habrían quitado todo, mi vida, me pueden quitar mis bienes, me pueden quitar mi reputación, mi nombre, pero la fe no me la pueden quitar, porque es una fe firme en lo que el Señor ha dicho. Mi amado hermano, mi amada hermana, en esta vida puedes ser despojado de bienes, de nombres, de posesiones, incluso de tu hogar. Incluso fuiste desechado de una iglesia falsa cuando tú conociste la verdad por causa de tu fe. Pero déjame decirte que si tú has guardado la fe, eres más que vencedor en Cristo. Y puedes decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si perseveramos hasta el final, podemos terminar como Pablo y repetir estas palabras: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que me entregará mi bendito Salvador cuando llegue a su presencia. Ahí estará nuestra recompensa, no en esta tierra. Pero si tú estás aquí y aún no le has entregado tu vida a Cristo, recuerda que la advertencia del Evangelio que hoy has escuchado: Cristo volverá por segunda vez y Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa. Y Mateo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Va a haber un día de condenación. No te vayas hoy sin entregarle tu vida a Cristo. No te vayas hoy sin arrepentirte de tus pecados. Cree en el mensaje del Evangelio, porque el Señor es fiel y va a cumplir con lo que Él ha dicho. Y si tú vienes hoy a Cristo, mira lo que nos espera. Mateo 25, 34, cuando el Señor venga a buscarnos, entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ven a Cristo, querido amigo, amiga que estás hoy aquí, que me escuchas. Ven a Cristo y recibe el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor y Salvador, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú, Señor amado, levantaste hombres que fueron fieles a tu verdad, que murieron por causa del Evangelio, que murieron por causa de tu palabra, Señor. En la historia conocemos de muchos mártires que no les importó ser quemados en la hoguera con tal de hablar tu palabra, de predicar la verdad, Señor. Y es gracias a esos hombres que tú levantaste que el Evangelio ha llegado a nuestros oídos, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, has abierto nuestro entendimiento y nos has dado la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, Señor amado, te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a ser fieles con este solemne llamado de predicar tu palabra, con esta encomienda tan grande que tenemos, Señor, como iglesia. Ayúdanos tú, Señor. Despierte en nuestro corazón ese fuego y ese anhelo, ese deseo de poder predicar tu verdad a todas aquellas personas que nos rodean, bendito Señor.
y que tú tengas misericordia del perdido. Hoy mismo, Señor, si hay aquí alguien que no te conoce, que el mensaje del Evangelio que ha escuchado hoy, las advertencias que han escuchado hoy, traigan arrepentimiento a su corazón y tú salves esas almas, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.